Reciban un saludo cordial en esta oportunidad. Agradecemos a Dios por concedernos el poder llegar hasta sus hogares y para poder compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros en esta hora, por haberse contactado. Esperamos que este video y lo que en ello vayamos a enseñar o a exponer sea de edificación para sus vidas. Recuerdo en este momento las palabras de David cuando decía: cercano está Dios a los que le invocan y a los que le invocan de veras. Salmo 145, versículo 18. Cuán importante es saber invocar el nombre del Señor en todo tiempo, y mucho más en tiempos de gran dificultad como la que nos está tocando vivir, ¿verdad? Estamos viviendo momentos de mucha necesidad y nosotros creemos que invocar el nombre de nuestro Señor es tan importante y tan vital para nosotros. Nosotros los creyentes en Cristo creemos que este año 2020 debemos de estar conscientes de que la pandemia que estamos viviendo, la situación que nos ha acontecido, está dentro de lo que nosotros sabemos que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios tiene que ver con esa voluntad en la cual Dios gobierna sobre todas las cosas. Estamos viviendo momentos donde nosotros creemos que Dios es el que ha permitido el que venga y el que aparezca y el que surja esta pandemia en la cual estamos nosotros experimentando. Sabemos que una pandemia como esta no es la primera ocasión, no es la primera vez que estamos viviendo. Ya años anteriores se ha experimentado también pandemias, epidemias, y que ha causado la muerte de gran cantidad de personas. Con todo y eso, el resultado que se ha podido ver es que en aquel entonces también las personas han podido volcarse a buscar el rostro del Señor. Si nosotros pudiéramos preguntarnos cuál es el propósito de toda pandemia o cuál es el propósito de una situación como la que nos está tocando vivir, diríamos que una de ellas es que la humanidad pueda concientizarse de la existencia de Dios y que pueda volverse y que pueda buscar dentro del Señor. Ya en las Escrituras nosotros encontramos cómo Dios le habló al pueblo de Israel cuando le dijo que si sus corazones no se volvían a Dios, sino que se rebelaban y se volvían a la idolatría o se volvían dándole la espalda a Dios, Dios mismo dejó establecido en las Sagradas Escrituras aquellas cosas que habrían acontecer. Podemos ver como referencias bíblicas el libro de Levíticos, capítulo 26, versículo del 14 al 39, igualmente Deuteronomio, capítulo 28, del 15 al 58. Allí está de manera muy clara declarada cómo las epidemias, cómo las pestes, cómo Dios inclusive daría la espalda si su pueblo realmente no quisiera acatar los mandamientos de nuestro Señor. Dentro de estos juicios decíamos nosotros que está también el que el pueblo de Dios pudiera ser esparcido, es decir, aunado a las pestes, aunado a las epidemias, aunado a las sequías, aunado a todas esas cosas, también estaba dentro de la sentencia de Dios que su pueblo podría ser esparcido, podría huir de sus enemigos y podría ser sacado de sus tierras. Con todo, y el Señor decía de que si ellos se arrepentían, de que si ellos reconocían su pecado y se volvían al Señor, entonces también el Señor volvería su bondad, su misericordia y traería nuevamente restauración a sus vidas. En el año 587, antes de nuestro Señor Jesucristo, se dio un acontecimiento muy relevante que la nación de Israel creo que nunca olvidaría. El rey Nabucodonosor, rey de los caldeos de Babilonia, decíamos en los estudios anteriores que había incursionado conquistando a las naciones y entre ellas la ciudad de Jerusalén. Nabucodonosor había establecido como rey un año anterior a Sedequías. Sin embargo, Sedequías, después de todo esto,
se rebela contra Nabucodonosor, y un año después Nabucodonosor viene y entonces captura, por así decirlo, quita los ojos de Sedequías después de haber quitado la vida a sus hijos, y de esa forma se lo lleva cautivo a la nación de Babilonia, donde sabemos que después muere. ¿Por qué razón aconteció este juicio? Bueno, aconteció, decíamos nosotros, el libro de Crónicas nos lo deja ver muy claro, Jeremías también en su libro, por causa de que el pueblo se rebela contra Dios, se rebela contra sus mandamientos, se rebela contra sus palabras. La adoración y el servicio al Señor es menoscabado, no es tomado en gran valor. Aunado a esto, los profetas que Dios ha estado enviando para amonestar a su pueblo son apedreados. Algunos de ellos se les quita la vida. En un momento dado, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el mismo Jeremías fue tirado a una cisterna, y no fuera porque allí intercedieron a alguien y le sacaron nuevamente de ese pozo, no, quizás hubiera quedado con vida, pero en todo esto estaba la mano de Dios. La ciudad quedó totalmente devastada y desolada. En ese lugar quedaron desprotegidos los ancianos, los niños, las viudas y aquellos que no podían valerse por sí mismos. Quedaron allí en la ciudad de Jerusalén solamente aquellas vidas que no les serían útiles a los intereses de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor se llevó a jóvenes, se llevó a intelectuales, se llevó a todos aquellos que podrían ayudar o contribuir a la edificación de su imperio allá en Babilonia. Entonces nosotros en esta oportunidad queremos aprovechar en continuar estudiando el libro de Lamentaciones, porque es donde se logra ver algunos aspectos de nuestro Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, los juicios de Dios, las misericordias de Dios. Y aparte de esto también logramos ver, como se dice a la Escritura, la paga por el pecado de esta nación que se había rebelado. La nación de Judá se rebeló contra el Señor y el Señor mandó sus juicios. Entonces, creemos nosotros que estudiar el libro de Lamentaciones nos edifica para el tiempo que nos ha tocado vivir en esta pandemia mundial que estamos experimentando. Así que en esta oportunidad me estaremos meditando sobre el capítulo 3 del libro de Lamentaciones. En él vamos a ver el cuadro de la persona propia de Jeremías, que se identifica su dolor con el de la misma nación, y que en realidad lo que sucede es que hace del dolor de la nación, lo hace propio para él. Es decir, aquello que la nación manifiesta como un dolor, como un pesar, Jeremías se lo apropia y también lo expresa. Y estas expresiones han quedado precisamente en el libro de Lamentaciones. Así que quisiéramos entrar en el estudio en esta oportunidad, y quisiera que usted nos acompañara al capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Como vamos a tratar de hacer una exposición de todo el capítulo, solamente quisiera tomar con usted una porción a modo de introducción en el capítulo 3, pero versículo 31 al 33. Le hemos titulado a la palabra del Señor en esta hora, el lamento personal del profeta Jeremías. Dice así la palabra del Señor: porque el Señor no desecha para siempre, antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esta pequeña porción de las Escrituras las hemos querido tomar como una introducción a el juicio que el Señor hace a su nación. Es decir, este juicio es como una acción disciplinaria sobre la nación de Judá. Pero Él está diciendo que con esto le está demostrando que la nación de Judá es su hijo, porque ¿qué padre no disciplina a su hijo? Pero que es una disciplina momentánea, que es una disciplina que será levantada y que entonces habrá restauración.
Hoy por hoy queremos ver, por ejemplo, en primer lugar, cómo Jeremías se lamenta y cómo Jeremías es testigo del dolor que él padece y que la misma nación padece. Y entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 20, Jeremías expresa el dolor que él siente y lo que realmente él está padeciendo. Entonces a esta primera porción le hemos nosotros titulado el conocimiento personal del juicio en la persona de Jeremías. Una de las cosas que logramos ver es que Jeremías ha conocido la aflicción del juicio de Dios. Es decir, lo ha experimentado. El versículo 1 dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Yo soy ese hombre, o por qué no decir, yo soy esa nación, la nación de Judá. Pero aquí es Jeremías el que dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿El enojo de quién? ¿La ira de quién? La ira de nuestro Dios. Jeremías muestra el conocimiento de cuando Dios le lleva a experimentar el participar o el andar en las tinieblas. Es decir, en las tinieblas usted está en un lugar donde usted no sabe ni a dónde agarrar, ni qué dirección tomar, porque no hay luz. Y aquí Jeremías se siente que tanto la nación como él están caminando como quien camina en tinieblas. El versículo 2 dice que Dios dice: me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Nuestro Señor Jesucristo es la luz que ha venido para alumbrar nuestros corazones. Todo aquel que le busca a Él andará en luz. Todo aquel que tiene comunión con Cristo andará en luz. Pero si nosotros vivimos en el pecado, participamos del pecado y nos alejamos de Cristo, entonces indiscutiblemente que las tinieblas habrán venido a nuestras vidas. La nación de Judá se había rebelado contra el Señor y ahora están caminando en tinieblas. Es incierto para ellos. Ellos no tienen idea de todo lo que está por delante, que entonces Jeremías ha tenido que decir: me ha guiado y me ha llevado en tinieblas y no en luz. Jeremías ha conocido lo que es el ser quebrantado. No sé cuántas veces usted, mi estimado oyente o de los que están viendo este video, su corazón ha sido quebrantado, sea por una prueba, sea por una dificultad, algo que usted no se lo esperaba, pero que muchas veces usted siente como que si Dios no estuvo con usted en ese momento. Jeremías podía decirlo aquí en el versículo 3 y en el versículo 4, cuando decía: ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Obviamente que está hablando de manera metafórica, pero no obstante lo que está hablando es del quebrantamiento. El quebrantamiento produce dolor, el quebrantamiento produce lágrimas, el quebrantamiento produce incertidumbre, sufrimiento, malestar, depresión. Jeremías estaba experimentando eso. Pero no solamente Jeremías, sino la nación entera estaba experimentando este quebrantamiento. Él había conocido lo que es la amargura y tener que trabajar a expensas de otro. Dice Jeremías en el versículo 5: edificó baluartes contra mí y me rodeó, dice, amargura y de trabajo. Es decir, esta nación que les estaba llevando cautivo, prácticamente no solamente era un cautiverio o una deportación, sino que también iban a ser sometidos a trabajos involuntarios. Pero también usted podría ponerse a pensar, trabajar en algo que no es su profesión, en algo que a usted no le agrada,
y sin recibir ningún salario, ninguna retribución. Estar trabajando para beneficio de otros, con la incertidumbre de que usted no sabe qué va a hacer de su vida. Es exactamente lo que estaba sucediendo con la nación de Judá allá en Babilonia, o que en este momento habría de acontecer. Jeremías ha conocido y ha experimentado la amargura, y ahora está hablando del trabajo. También Jeremías ha experimentado el estar acorralado. Acorralado es donde se siente usted presa de alguien y que usted quiere hacer algo y no lo puede hacer. No sé cuántas veces usted se ha visto donde usted ha planeado o usted ha diseñado algo o ha preparado algo y usted piensa que todo le va a salir perfectamente como lo ha planeado. Pero cuando Dios desea tratar con usted, Dios le acorrala. No hay dinero suficiente, no hay salud suficiente, no hay amistad suficiente, no hay influencia suficiente, no hay capacidad intelectual suficiente. No hay manera de salir adelante cuando Dios decide acorralarlo. Algunas veces nosotros pensamos que somos tan listos que podemos sobreponernos a las dificultades que Dios nos somete o a las pruebas que Dios nos somete. Pero cuando Dios desea tratar con usted, será como gigante detrás de usted y le alcanzará, lo acorralará. La nación de Judá se vio acorralada. Jeremías da testimonio, él dice, he sido acorralado. Vea lo que dice aquí en el versículo 6 y versículo 7. Hablando de que el Señor dice, me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Versículo 7 dice, me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Hay pinturas, cuadros de la nación judía que traen remembranza de cómo pudo haber sucedido aquella fila de cautividad. Y en algunos cuadros pintan que es una fila larga de personas que van encadenadas y donde sus apresores están dándoles de latigazos o presionándolos para que caminen con mayor prontitud. Acorralados. No podían hacer absolutamente nada. Dios es especialista, mi hermano, en acorralarnos. Cuando tratamos de vivir una vida independiente, cuando tratamos de vivir una vida llena de egoísmo y de orgullo, cuando es tiempo en el que Dios dice, ha llegado la hora de tratar con tu vida, Él nos acorrala. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer ante aquel que nos ha acorralado? Diría que lo mejor es reconocer nuestras faltas, nuestros errores, humillarnos, como más adelante nos enseña el capítulo 3, e incluso poner rostro a tierra y decir, Señor, rindo mi vida, haz en mí tu voluntad. ¿Qué más había conocido Jeremías? Jeremías había conocido algo tan terrible como lo es el silencio de Dios. ¿Ha estado usted orando alguna vez y usted experimenta como que si Dios no le oyera? Usted ora de una forma, ora de otra, pero allá en su corazón usted experimenta como que si Dios no le está oyendo. Y usted siente que es en vano de que usted ore. Esta fue una experiencia en Jeremías, pero también, y diríamos más que Jeremías, el pueblo del Señor. Aun cuando clamé, aun cuando di voces, Dios dice, cerró los oídos a mi oración. Versículo 8 del capítulo 3 de Jeremías. Jeremías ha conocido lo que es la desolación. Vio la desolación. Mis amados hermanos, cuando se hace un análisis y un estudio más profundo de todo esto, se descubre que en realidad Jerusalén, toda la ciudad quedó desolada, devastada. No había alimento, no habían provisiones.
algo doloroso que a mí me parece increíble, pero lo dice las Sagradas Escrituras, que algunas madres tuvieron que comer la carne de sus propios hijos. Yo decía, estaré leyendo correctamente, pero cuando se estudia más a profundidad, hermanos, tales cosas acontecieron en aquel tiempo. Es decir, hubo gran desolación. Versículo del 9 en adelante dice, Jeremías cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos, y fue para mí como un oso que acecha o como un león en sus escondrijos. Torció mis caminos y él me ha despedazado, me ha dejado desolado. Es como aquel que ha entesado su arco y que me ha puesto a mí como blanco para la saeta. ¿Sabe cómo se llama esto? Impotencia. Impotencia. Como están las naciones hoy en día. Hoy en día, hermanos, ante esta peste que nos ha invadido, muchas naciones se miran con impotencia. Estamos, diríamos, con paliativos, tratando de curar la enfermedad de algún modo en que nosotros pudiéramos ayudarnos. Pero esta calamidad que nos ha venido, esta pandemia, ha venido a atravesar o ha venido a mostrarnos que cuando Dios quiere hacer algo, nosotros podemos vernos avasallados por Dios, superados por su poder, y lo que nos quedaría entonces es reconocer el poder, la grandeza y sobre todo la soberanía de nuestro Dios. Esta nación había quedado desolada, pero decía, me he sentido atacado, decía Jeremías, como un oso o como un león. En mi vida ha venido que los caminos que yo tenía ahora se han diluido, como quien dice, no sé qué decisión tomar. ¿Ha llegado usted alguna vez a esa situación donde usted dice, no sé ni qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Jeremías reconocía eso en su vida. También otra de las cosas que reconocía es que ahora él estaba viendo el desprecio de la gente, tanto para con él como para la nación. Recordémonos que Sedequías había puesto su confianza en Egipto. El pueblo gozaba de comodidades o gozaba de tranquilidad, pensando de que Nabucodonosor ya no le atacaría y que entonces podían vivir de una manera a plenitud y con más libertad. Sin embargo, dice aquí en el versículo 13 y 14, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Pero observe lo que dice el versículo 14. Fui escarnio a todo mi pueblo y burla de ellos todos los días. Como queriendo decir las naciones, ¿y dónde está tu Dios? Ajá, ¿y dónde era que te sentías que eras los hijos de Dios? El pueblo apreciado por Dios. Mira cómo te lleva ahora cautivo. ¿Sabe que puede también suceder eso? Como cristianos, nuestros vecinos, cuando nos miren angustiados y afligidos, quizás porque no dependimos de Dios, no le buscamos como deberíamos de buscarle, o no dimos testimonio de Él como deberíamos de hacerlo, los vecinos pueden decir, y dice que es cristiano, y había puesto su confianza en Dios, mire cómo está ahora. Entonces Jeremías decía, todos ellos se están burlando de nosotros. Otra de las cosas que Jeremías conoció es la pérdida de la felicidad. ¿Verdad que usted y yo amamos ser felices? Esta nación había perdido la felicidad. Versículo 15 y 16. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjo, y mis dientes ha quebrado como cascajo, y ahora me cubrió de ceniza. Ceniza es sinónimo de tristeza. Ceniza es sinónimo de depresión. Y de eso dice que ha sido vestido. Jeremías
Es otra vida que también, ¿verdad?, manifiesta que él ha conocido la debilidad y también que ha perdido la esperanza. Versículos 17 y 18 dice: y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé de la bendición, me olvidé del bien. Y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¡Qué tremendo que Jeremías esté diciendo estas palabras! No olvidemos que quizás él esté hablando de manera metafórica, o es decir, se ha identificado tanto con la nación de Judá, que Judá expresa eso, pero quizás también él lo puede expresar. Él puede expresar el dolor de manera personal. Él puede decir: a mí me duele, me siento triste, me siento acorralado, no sabemos qué vamos a hacer, estamos en una situación adversa y difícil, me siento atribulado, la felicidad se me ha ido. Jeremías podía decir: ¿cómo puedo estar yo feliz si mi pueblo, miren cómo está? Así podríamos también nosotros decir: ¿cómo podemos estar felices cuando sabemos que en los hospitales la gente se está muriendo? ¿Cómo podemos estar felices si los médicos se están contaminando y ellos son los que están al frente de esta pandemia? ¿Cómo podemos estar felices cuando sabemos la cantidad de personas que ha perdido su trabajo? Jeremías podía decir: la felicidad, el bien se nos ha ido. Algo más que entonces nosotros vemos en Jeremías es que con todo y esto, bueno, él perdió inclusive en un momento dado hasta la esperanza. Versículo 17 dice: mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y también mi esperanza en Jehová. Es lo último que nosotros debiéramos de perder, nuestra esperanza. Lo segundo que quisiéramos ver en nuestro estudio el lamento personal de Jeremías es que Jeremías reconoce que la cautividad verdaderamente ha sido un instrumento del juicio de Dios. En el versículo 37 y 38 reconoce aquí Jeremías que dice que fue Dios quien dio origen a este juicio. A veces que nosotros podemos pasar desapercibidos de que es Dios quien está detrás de todo esto. Pero nosotros creemos tanto en la soberanía de Dios porque dice la palabra de nuestro Señor, ahí en el Evangelio de Mateo y en las otras escrituras de los Evangelios, que Dios tiene control de todas las cosas de este mundo, que inclusive dijo nuestro Señor Jesucristo, que ni una hoja cae de un árbol si no es su voluntad. ¿Cree usted de que esta pandemia, esta peste que nos ha sobrevenido, cree usted de que Dios está desapercibido de esto? ¿Cree usted de que Dios está en los cielos y que esto se ha manifestado de manera independiente? Los que conocemos un poco de la palabra de Dios, los que le conocemos un poco a Él, comprendemos y entendemos que estos son juicios del Señor. Vea lo que dice aquí el versículo 37 y 38. Hablando de quién es el que origina estas cosas. Dice la palabra: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo ¿no sale de él lo malo y también lo bueno? Así que, mis amados hermanos, Jeremías reconoce que la cautividad es un juicio de Dios. Todo esto está en el control y en las manos de nuestro Dios. El otro aspecto también de que Jeremías reconoce que la cautividad es un juicio de Dios, es un juicio de Dios porque es contra Dios que se rebelaron. El versículo 42 del mismo capítulo 3 nos dice: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Y dice: y tú no perdonaste. En otras palabras, lo que está reconociendo aquí es que Jeremías le muestra al pueblo y a la nación de que este juicio vino de parte de Dios por causa de la rebelión.
Mis amados hermanos, también nosotros podemos ser en un momento, vernos cautivos o vernos en una situación incómoda, cuando en un momento dado nosotros nos rebelamos contra Dios, es decir, nos rebelamos contra su voluntad. Conociendo la voluntad de Dios en la palabra de Él, nosotros optamos por hacer lo contrario o pasar por alto la palabra del Señor. Cuando menos sentimos, nuestras propias obras, nuestras propias equivocaciones nos atrapan y caemos, como decimos, en una cautividad. Lo otro que Jeremías reconoce, que la cautividad, como es un juicio de Dios, que entonces Dios muestra y manda su ira. Versículo 43. Desplegaste la ira y nos perseguiste, dice la palabra. Mataste y no perdonaste. En otras palabras, la ira del Señor se manifestó. Dijimos en nuestras reuniones anteriores que la palabra es bien clara, que el pecado lo que hace es atraer la ira del Señor. Lo vemos claramente en Romanos capítulo 1, versículo 18. Cómo es que la humanidad, habiendo conocido a Dios, se olvidaron de Dios, le dieron la espalda a Dios. Dice la Escritura que entonces la ira de Dios se manifestó por causa del pecado. Decimos nosotros también, esta nación se olvidó de Dios. Siendo hijos de Dios, siendo pueblo de Dios, se olvidaron, le dieron la espalda al Señor, que entonces la ira del Señor también se manifestó. Jeremías reconoce que esto ha venido de parte de Dios. Dios lo que hizo fue utilizar a Babilonia como un instrumento de su disciplina. Vea lo que dice el versículo 46 al 47. Todos nosotros, dice, todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. ¿Cuáles enemigos? Nabucodonosor, los caldeos, Babilonia. Dice, abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Esto es como resultado, como dice allá el libro de Romanos capítulo 3, que la paga del pecado es muerte, o como decía también el apóstol Pablo allá en el libro de los Gálatas, que muchas veces nosotros cosechamos lo que nosotros anteriormente hemos sembrado. Algo que también Jeremías lograba ver como juicio de parte del Señor es que la cautividad que se dio entre la nación de Judá fue motivo del quebranto por muchos años. En ese mismo instante, pero también por mucho tiempo. Serían 70 años los que estarían cautivos en la nación de Babilonia. Versículo 48 nos dice, ríos de agua. Está hablando Jeremías. Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Jeremías está diciendo, hay quebranto en mi corazón, hay lágrimas. Damos gloria y alabanza a nuestro Señor, porque dentro de los siervos del Señor hay vidas que son muy sensibles para quebrantarse. Bienaventurados sean los que lloran, dijo nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Era una vida que se conmovía con mucha facilidad. Lloraba. Y ahora aún más todavía cuando mira que la nación está siendo llevada cautiva. Él mismo se quebranta. Dice el versículo 49. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Bienaventurados esas vidas, hermanos, que tienen esa sensibilidad. Quiero decirle que a Jeremías, Sedequías, los principales de ese entonces, no vieron con buenos ojos a Jeremías. A Jeremías le criticaron, a Jeremías inclusive en un momento dado le menospreciaron tanto que dice la Escritura
allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 38, que el rey Sedequías estaba tan hastiado de las profecías o de los juicios que decía Jeremías, que lo que mandó a hacer fue meterlo en una cisterna. Una cisterna donde no había agua, sino que lo que había era fango, era lodo. Y no lo había metido ahí solamente con la intención de tenerlo un rato. Prácticamente querían deshacerse de Jeremías. Hasta que un etíope se acercó al rey Sedequías e intercedió por Jeremías. Le hizo ver de que era profeta de Dios y que no estaba bien de que le matara. Y fue entonces que Jeremías salió de esa cisterna. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Jeremías podía haberse decidido: estoy contento, que le vaya mal a los de Judea, que le vaya mal a Sedequías. Estoy contento porque ellos me hicieron tanto daño. Pero no, mis amados hermanos, Jeremías no actuó de esa forma. Jeremías, con todo y que le habían dañado, lo habían ofendido, con todo y eso, él se duele, llora y lamenta lo acontecido a la nación. Vemos nosotros que Jeremías quizás se recuerda cuando le pusieron en esa cisterna. Algunos comentaristas como Matthew Henry y otros más, como Fawcett, e inclusive hasta, ¿verdad? Se dicen de que en realidad cuando dice el versículo 53 que Jeremías ha sido puesto en cisternas, algunos comentaristas dicen que es la nación de Judá y él que han llegado a las partes más bajas como que si fuera una cisterna. Yo lo que siento, hermanos, es que como que Jeremías se recordara de el tiempo en que él le pusieron en esa cisterna, pero que con todo y eso Jeremías se duele. Porque dice el versículo 52, mis enemigos me dieron caza como ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna y pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza y yo dije, muerto soy. Pero invoqué tu nombre, oh Jehová, y desde la cárcel, desde lo más profundo, oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Qué hermoso. Hermoso porque quizás, hermanos, podríamos interpretar de que esto es a partir de esa cautividad y que han sido puestos la nación de Judá como que si hubieran sido puestos en cisternas, porque se dice que allá en Jeremías capítulo 38 pues fue puesto en fango, y aquí dice que fue puesto en aguas, como que si difiriera una de la otra, indistintamente. Lo importante aquí es algo, que Dios ha escuchado el clamor y que el Señor está dispuesto a ayudarle. Lo tercero que queríamos considerar en nuestra meditación es que Jeremías reconoce en medio de su juicio que Dios ha enviado, reconoce la bondad y reconoce la misericordia de Dios. Dice el versículo 22, por la misericordia de Jehová, aleluya, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, que Jeremías reconoce la misericordia de Dios, una misericordia de Dios en el sentido de que Dios no le ha pagado en realidad al pueblo lo que se merece. No los ha anulado, como sucedió en aquel entonces cuando la nación se rebeló, que venían saliendo de Egipto. Dios le dio las tablas a Moisés para que su pueblo anduviera en los mandamientos, y de repente la nación de Israel se rebela contra Dios y contra Moisés. Se rebela tanto contra Dios que Dios dice que ha decidido anularlos por completo, y que Dios ha de levantar una nueva generación de los lomos de Moisés. Que Moisés dice, Señor, que no acontezca tal cosa. ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Entonces Moisés intercede y Dios tiene misericordia.
Hermanos, algo muy parecido está aquí. Dios a la nación de Judá no le paga conforme a sus obras, sino conforme a sus misericordias. Y Jeremías, aleluya, reconoce que el Dios de quien somos y le pertenecemos, es un Dios de misericordia, que no nos paga de acuerdo a nuestras obras, sino que nos da conforme a su misericordia. Jeremías lo reconoce. Jeremías lo reconoce, el versículo 23 dice: nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Y todo es por causa de la misericordia de Dios. Dios nos concede nuevas oportunidades, hermano. Nuevas oportunidades. Y hay veces, ¿sabe qué? Dios nos ofrece nuevas oportunidades a pesar de saber de que le fallamos o de que le vamos a fallar nuevamente. Pablo a Timoteo decía: Dios permanece fiel aunque nosotros somos infieles. Qué tremendo. Porque aquí dice: nuevas son cada mañana, como queriendo decir, hay una nueva oportunidad. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Jeremías reconoce esa bondad y reconoce esa misericordia del Señor. Él se da cuenta que vale la pena buscar del Señor a pesar, ¿verdad?, que le hemos fallado, pero que es de buscarle y de buscar su misericordia. Versículo 24, Jeremías dice: mi porción, mire qué hermosa escritura, mi porción es Jehová, así lo ha dicho mi alma, por tanto en Él esperaré. Amado hermano, vale la pena esperar en Dios y en la misericordia de Él. Este pueblo iba cautivo a la nación de los caldeos, pero Jeremías les invitaba a que confiaran y esperaran en el Señor. Reconocer la bondad y reconocer la misericordia que Dios. Nosotros somos sus hijos, hermanos, somos su pueblo, lo que hemos creído en Él. Dice la Escritura de que Él nos ha hecho sus hijos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios nos ha dado la potestad de ser sus hijos. Yo le pregunto a usted que está viendo este video: ¿le ha dado usted lugar en su corazón a nuestro Señor Jesucristo? ¿Ha creído o cree verdaderamente en Él y en su palabra? ¿Se duele usted cuando le falla a Dios? Si usted le ha reconocido como su Salvador, como su Dios y su Señor, la Biblia dice de que le ha reconocido como su hijo. Y si usted es hijo de Dios, déjeme decirle que cuando haga cosas que no se deben, habrá de ser disciplinado, mas no consumido. Eso estaba sucediendo con esta nación. Por eso es que dice aquí en el versículo 31, porque el Señor no nos desecha para siempre. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! Dios no nos desecha a pesar de que le fallamos. Si somos sus hijos, Él no nos desecha, mis amados. ¿No se siente usted contento de tener esta noticia? Mi corazón se llena de gozo al saber que tenemos un Dios lleno de bondad y de misericordia. Dice la Escritura en el versículo 32 que Dios se habrá de compadecer a aquellos que Él disciplina, los que ha tomado como sus hijos. Él ha de mostrar su disciplina, pero también su misericordia. Versículo 32, antes si aflige, es decir, Dios también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque Dios no aflige ni entristece de manera voluntaria a los hijos de los hombres. Es como nosotros, hermanos, cuando nos toca disciplinar a nuestros hijos. No es grato. Y fíjese lo que sucede. Hay personas que, como no es grato disciplinar a sus hijos, lo que hacen es no disciplinarlos. Y ahí cometen el gran error, porque permiten que sus hijos se salgan con la suya, con su rebelión y con sus desobediencias. Entonces hay padres que no se quieren amargar la vida, no quieren amargarse, no quieren hacer de un momento desagradable, que deciden mejor pasar por algo la desobediencia de los hijos. Pero hermanos, Dios no es así.
Si bien es cierto, nosotros también como padres tenemos nuestros hijos, hermanos, nos sentimos mal cuando los disciplinamos, pero hay que hacerlo. Porque dice la palabra que ¿qué padre no tiene un hijo al cual ama y no disciplina? Dios nuestro Padre nos disciplina, hermanos. Así que eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, dice la Escritura, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, la disciplina sabe que trae fruto. Fruto el cual tiene que ver con la obediencia. Y por último, lo que queremos ver en esta hora es que muchas veces, hermanos, cuando hay juicios, hay algunas personas que dicen, bueno, hoy hay que predicar solamente consuelo, fortaleza, ayuda. No hay que mencionar el pecado, la rebelión. No hay que hacer más grande la situación. Amados hermanos, si no se nos señala los errores, si no se nos señala las equivocaciones, como dijo una vez un escritor español, aquel que no aprende de sus errores, aquel que no aprende de la historia, dice, está condenado a volver a cometer los mismos errores. Yo creo, hermanos, que debe de haber un equilibrio. Por un lado, hermanos, si nos ha acontecido lo de esta pandemia, lo de esta calamidad, hay de preguntarse, ¿por qué será? ¿A qué se debe que Dios nos lo ha permitido? Y hay varias razones que podríamos tomar en consideración. Una de ellas es examinar nuestro conducirnos, arrepentirnos si hay alguna falta en la cual sabemos de que esto no ha de agradar a Dios. Poder también, hermanos, buscar el rostro de nuestro Padre, tantas cosas más. Pero yo quiero decirles que en medio de la disciplina y en medio del señalarnos nuestros errores, Dios también trae aliento y esperanza. En este capítulo 3 que escribe Jeremías, nos lleva al punto de volvernos al Señor en arrepentimiento, para que recibamos de Él esos tiempos de refrigerio y de restauración. Aquí en el libro de Lamentaciones, Jeremías lo que nos muestra es que debemos de lamentarnos por haber pecado contra Dios. Y entonces uno tiene que hacer un examen, algo introspectivo y decir, Señor, ¿y cómo es mi andar? ¿Cómo es mi tipo de cristianismo, Señor? ¿Cómo es mi vida? Versículo 39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Nosotros debemos de pedirle a nuestro Padre que nos llene de su Espíritu Santo para que nos dé sensibilidad de nuestro pecado. Hermano, una sensibilidad tan grande que aunque el mundo considere que es un pecadito pequeñito, nuestros corazones sean tan sensibles de decirle, Padre, perdóname, acabo de hacer esto y sé que a ti no te agrada. Sabemos que el mundo le daría risa por lo que estamos pidiendo perdón. Sí, pero el mundo es normal porque no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Pero si usted es pueblo del Señor, no importa que sea pequeñito, que le diga, Señor, quiero ponerme a cuenta. Sé que esto no te ha sido agradable. Jeremías nos invita a que examinemos nuestra equivocada manera de vivir. Versículo 40. Jeremías dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Eso es lo que debemos de hacer, mi amado hermano. Mire, no importa lo que haya sucedido. Puede que usted no haya pecado y Dios esté tratando con su vida en alguna situación, quizás en alguna calamidad, en alguna necesidad. No sucedería nada asombroso si usted y yo no nos volvemos al Señor. Ya no se diga si hemos fallado, si hemos pecado, si nos hemos desviado. Aquí no solamente es arrepentirnos y reconocer la falta, sino que al arrepentirnos y reconocer la falta, lo que realmente tiene valor y gran valor
es que busquemos el rostro de nuestro Dios. Es que busquemos estar en la presencia del Señor. Es que realmente permanezcamos allí delante de Él. Dice, escudriñemos nuestro camino, busquemos y volvámonos a Jehová. Entonces, hermanos, lo que Dios desea es que nos volvamos a Él. Dios es un Dios de comunión y Dios es un Dios que desea que nos volvamos a Él. Lo otro que dice el versículo 41, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿De qué nos habla el versículo 41? Nos habla de mover nuestra voluntad, pero no solamente nuestra voluntad, sino ponerla en acción. Porque está diciendo, dice, levantemos nuestros corazones. ¿Y qué es el corazón? Sino el asentamiento de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Y las manos, ¿de qué nos habla? De trabajar, de obrar, de hacer. No solamente es de arrepentirnos y decir, sí me duele, sino decir, Señor, quiero enmendar. Tanto mi corazón y mi voluntad que sean puestas en acción. Amados hermanos, estas palabras venían para la nación de Judá que estaba siendo llevada cautiva a Babilonia. Pero ¿no cree usted de que todo esto tiene aplicación para nosotros hoy en día? ¿Será que nosotros no pecamos? ¿Será que nosotros no cometemos errores? Mi amado hermano, usted y yo tenemos la misma carne y las mismas actitudes y las mismas rebeliones que necesitamos examinarlas a la luz de la palabra del Señor y darnos cuenta si en verdad también nosotros no hemos hecho cosas en las cuales necesitamos que pueda venir más santificación a nuestras vidas. Yo cuando escudriño mi corazón descubro que realmente necesito más santificación, que necesito ser más sensible para el arrepentimiento y poder en realidad buscar el rostro del Señor. Quiero decirles, ya para terminar nuestra administración en esta hora, que debemos de reconocer que dentro de la soberanía de Dios, Él ha permitido que esta calamidad venga a este mundo. Es algo que ha sido a nivel global. No hay país que no haya sido afectado. No podemos decir de que fue echarle la culpa porque hubo un animal allá en la China o en otros. No, hermanos. En todo esto está la soberanía de Dios. Salmo 115, versículo 2 dice, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora Dios? Versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él ha querido, Él lo ha hecho. O como leímos hace un momento en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Estamos hablando de que de Dios viene todo esto. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo ¿no sale lo bueno y lo malo? Así que mis amados hermanos, somos llamados hoy en día a examinar nuestra vida, nuestro estilo de vida. O como decía el profeta, decía, venid y estemos a cuentas. Venid luego y estemos a cuentas, decía el Señor. Así que lo más importante es que al meditar esto, que examinemos nuestros caminos, que examinemos nuestro andar, nuestra manera de vida y que podamos venir delante del Señor. Quiero decirles algo, amados hermanos. Hoy nosotros que estamos en Cristo, en el nuevo pacto, que vivimos en una nueva bendición, nuestra condición está mucho mejor que la de a ellos allá en el Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos esto? Porque en Cristo ha venido para justificarnos. Cristo ha venido, hermanos, para santificarnos. Si usted es una vida que le ha entregado su corazón y su vida a Cristo, dice la palabra del Señor que Él ha venido para perdonarle todos sus pecados y presentarle justo y limpio delante del Señor. Dice aquí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 20 en adelante, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, es decir, en Cristo. Y Él
Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Nosotros estamos en una nueva condición. No vivimos bajo el antiguo pacto, sino bajo el pacto de la gracia, el pacto de la fe. Que el que cree en Cristo, hermanos, vivirá. Y dice que no irá a juicio ni a condenación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si usted es alguien que se ha desviado, se ha apartado, lo que debemos de hacer es confiar en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Venir a Él, porque Él dice la palabra que es amplio en perdonar y en cuidar de nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, fíjese, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, para que ya no vivamos más en rebelión, que no perseveremos en apartarnos de Cristo y vivir en la maldad, sino volvámonos al Señor, que Cristo es amplio para perdonar todas nuestras faltas. Dios desea, hermanos, que usted y yo vivamos donde Dios sea lo más relevante y lo más importante para nuestras vidas. Estoy terminando, hermanos, y aquí en Lamentaciones capítulo 3 versículo 24 es una escritura que me llamó mucho la atención. Dice, el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Mi amado hermano, que usted y yo vivamos diciendo, la porción de mi vida es mi Señor, porque Él es bueno en gran manera. Sus misericordias son grandes. Dios es bueno, que mi alma le busque. Vengamos al Señor en oración, hermanos. Padre, te agradecemos por ser nuestro Dios, por habernos hecho tus hijos y también por habernos hecho tu pueblo. Hoy en día, mi Dios amado, estamos atravesando tiempos difíciles, como quizás tiempos de los que estaba viviendo tu pueblo allá en los tiempos de Babilonia, Señor, tiempos de mucha necesidad. Necesitamos, Señor, de que tú puedas convertir nuestro corazón de una manera genuina, verdadera, de que produzcas en nuestras voluntades el alejarnos de todo aquello que a ti no te es agradable. Señor, por nuestras faltas cometidas, Señor, quizás por la manera en que hablamos, pensamos y actuamos, queremos pedirte que tú puedas perdonarnos. Por ser pretenciosos, orgullosos, vanidosos, Señor, que confiamos tanto en nosotros mismos y no en ti. Padre, por todo ello te pedimos que nos perdones. Y al mismo tiempo te pedimos que envíes tu Espíritu Santo y que nos des un genuino pero verdadero arrepentimiento, Señor. ¿De qué sirve, Padre, que nuestras vidas estén llenas de conocimiento, de sabiduría, si no hay sensibilidad para arrepentirnos de nuestras faltas y de nuestros errores? Padre, envía sobre nosotros un genuino espíritu de arrepentimiento y haznos volver a ti de todo nuestro corazón. Mi Dios amado, que tú seas nuestra mejor porción de la vida, que tú seas lo que más apreciemos y lo que más amemos. Todo esto, Padre, te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Permítenos que tú seas lo más valioso, que tu palabra sea lo más valioso para nuestras vidas y que andemos conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.